mi hijo me escribió: «No vengas a nuestra casa en Navidad. Mi esposa está en contra de ti». Yo solo sonreí. Él no sabía que esa casa había sido mía desde hacía mucho tiempo. Le mandé un mensaje y 1 hora después, mi hijo estaba plantado delante de mi puerta. Me alegra que estés aquí conmigo. Por favor, dale like a este video, escucha mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Así sabré hasta dónde ha llegado mi relato. Llevaba 32 años construyendo mi vida en este país. 32 años desde que llegué sin nada, trabajando en 2 empleos, ahorrando cada centavo y comprando por fin mi propia casa. Luego, hace 5 años, cuando mi hijo Andrés se casó, tomé lo que creí que era una decisión generosa. Puse la entrada de una casa preciosa de 3 habitaciones para él y su nueva esposa, Valeria. La casa quedó a mi nombre, solo de forma temporal, o eso les dije, hasta que ellos construyeran su historial de crédito. No se preocupen por eso, les repetí. Somos familia. Durante el primer año todo parecía perfecto. Andrés me llamaba todos los domingos, me invitaban a cenar. Valeria me sonreía y me abrazaba, llamándome papá, con una dulzura que entonces me parecía sincera. Tenía que haber sospechado que era demasiado bonito para ser verdad. Los cambios empezaron de forma casi invisible. Las llamadas de los domingos se volvieron quincenales, luego mensuales. Cuando yo proponía ir a visitarlos, siempre había una excusa nueva. Valeria no se siente bien. Ya tenemos planes. La casa está hecha un desastre. Yo intentaba no darle demasiadas vueltas. Las parejas jóvenes necesitaban su espacio, ¿no? Pero llegó el Día de Acción de Gracias del año pasado y todo dejó de poder justificarse con la palabra espacio. Ese día llegué a su puerta con mi famoso pastel de calabaza, el mismo que Andrés adoraba desde niño. Valeria abrió, con una sonrisa rígida y mecánica. «Ah, viniste», dijo, como si no hubiéramos confirmado 3 veces esa semana. Durante la cena fue dejando caer comentarios envenenados. A Andrés nunca le enseñaron a recoger sus cosas. Supongo que hay personas que no aprendieron buenos modales en la mesa cuando crecían. Cada puñalada venía envuelta en una risa ligera, como si fuera una broma, pero sus ojos estaban fríos. Andrés no dijo nada. Mi hijo, el mismo que de niño me defendía de los abusones del patio, se quedó callado, moviendo la comida en el plato. Empecé a notar más detalles inquietantes. Cuando llamaba, muchas veces era Valeria quien contestaba el móvil de Andrés. «Está ocupado», decía seca. «Le diré que llamaste». Él nunca devolvía la llamada. Y cuando por fin lograba hablar con él, nuestras conversaciones eran rápidas, tensas, llenas de frases cortas, como si alguien estuviera escuchando al otro lado. Y en el fondo, yo sentía que sí, que alguien estaba escuchando. 3 meses antes de aquel mensaje de Navidad, pasé por su casa sin avisar con unas fotos de la infancia de Andrés que había encontrado limpiando. A través de la ventana los vi riendo juntos, la mano de Valeria apoyada en su brazo, los dos relajados y felices. En cuanto Valeria vio mi coche, su expresión cambió por completo. Le susurró algo a Andrés y la cara de mi hijo se ensombreció. Cuando abrieron la puerta, el calor que acababa de ver segundos antes había desaparecido. «No te esperábamos», dijo Valeria sin invitarme a entrar. «Solo quería darle estas fotos a Andrés». «No puedes aparecer cuando te dé la gana», me cortó de inmediato. «Tenemos límites». La palabra límites me golpeó como una bofetada. «¿Desde cuándo un padre necesita permiso para ver a su hijo?», pregunté, todavía en el umbral. «El mes pasado llamé para preguntar por los planes de Navidad», contestó Valeria. «Este año haremos lo nuestro», dijo plana, sin emoción. «Solo los dos. Es importante para nuestro matrimonio». «Pero es Navidad», protesté. «Siempre la pasamos juntos». «Las cosas cambian», respondió y colgó. Esa noche lloré. De verdad lloré. A mis 63 años había sobrevivido a la pobreza, a un primer matrimonio con una mujer abusiva, al cáncer y a reconstruir mi vida en un país nuevo. Pero esto,
Mi propio hijo eligiendo a otra persona por encima de mí, precisamente en Navidad, rompió algo dentro de mí. Y entonces llegó ayer, 23 de diciembre. Estaba envolviendo los regalos de Andrés. Sí, aún así se los había comprado, esperando que cambiara de idea. Cuando vibró mi teléfono, un mensaje de texto de mi hijo. Mi corazón dio un salto. Tal vez llamaba para disculparse, para invitarme al fin. Abrí el mensaje. No vengas a nuestra casa en Navidad. Valeria no te quiere aquí. Respeta nuestra decisión. Me quedé mirando esas palabras hasta que se emborronaron. ¿Nuestra casa? ¿Su casa? La casa que yo había comprado. La casa cuya entrada había salido de mis ahorros. La casa que seguía estando a mi nombre, con mi firma en la escritura. Y encima, Valeria no te quiere aquí. Lo volví a leer. No ponía hemos decidido ni necesitamos espacio. No. Ponía Valeria no te quiere aquí. Mi hijo ni siquiera fingía que era su elección. Me había tirado a la basura por una mujer a la que conocía desde hacía 6 años, mientras yo le había dado la vida, lo había criado solo y había sacrificado todo por él. Algo dentro de mí, esta vez, no se rompió, se cristalizó, se volvió duro, claro, frío y afilado. Sonreí, sonreí de verdad. ¿De verdad pensaban que podían desterrarme de una casa que era mía? ¿Que de verdad era un viejo indefenso que iba a aceptar ese desprecio en silencio? Mis dedos empezaron a moverse por la pantalla del móvil. Escribí 3 frases, simples, directas, devastadoras. Le recordé que la casa estaba a mi nombre, que legalmente eran inquilinos y que, dado su mensaje, les daba un preaviso formal de 30 días para desalojar. Pulsé enviar. Luego esperé. Exactamente 53 minutos después, escuché un coche frenando bruscamente en mi entrada. Desde la ventana del salón vi cómo Andrés daba un portazo al coche. Tenía la cara roja y los movimientos nerviosos, desbordados por el pánico. Prácticamente corrió hacia mi puerta golpeando con fuerza antes de que yo siquiera me pusiera en pie. «Papá, papá, abre la puerta». Me tomé mi tiempo. Me alisé la camisa, me miré en el espejo del pasillo y lo dejé llamar 3 veces más antes de girar la llave. «Papá, ¿qué diablos? No puedes simplemente...» «¿No puedo qué, Andrés?», pregunté con voz tranquila, casi amable. «¿No puedo mandarle un mensaje de texto a mi propio hijo? Dijiste que nos estás echando, que tenemos 30 días para irnos. Es lo que exige la ley aquí. 30 días de preaviso para un desalojo». Lo he mirado. Pasé junto a él hacia la cocina y me serví una taza de té. Las manos no me temblaban, aunque el corazón me latía con fuerza. «¿Quieres té, hijo?» «Esto no tiene gracia», me siguió, la voz quebrada. «Esa es nuestra casa. Hemos vivido allí 5 años. No puedes echarnos por un solo mensaje». Me giré para mirarlo. Lo miré de verdad. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este desconocido? ¿Cuándo había aprendido a priorizar las exigencias de una mujer por encima de los sentimientos de su padre? «Un solo mensaje», repetí suavemente. «¿De verdad crees que se trata de eso?» Titubeó. «Es que Valeria...» Ella pensó... Levanté la mano. «No la culpes por palabras que salieron de tu teléfono. Eres un hombre de 34 años, Andrés. Tú tomas tus decisiones. Papá, por favor». Su rabia se desinfló en desesperación. «No podemos permitirnos mudarnos ahora. Valeria acaba de dejar su trabajo para empezar su negocio en línea y yo... Los alquileres por ahí están por las nubes. Deberías haber pensado en eso antes de decirme que no fuera a mi casa en Navidad». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Vi cómo poco a poco la comprensión se abría paso en su rostro. La casa. La había olvidado. O quizá Valeria se había encargado de que la olvidara. ¿Cuántas veces habría repetido nuestra casa hasta que él se lo creyó? «Fue un error», murmuró. «No debería haber enviado ese mensaje.
Pero el desalojo es exagerado. Pensé en el último año. Las visitas canceladas, las miradas frías, la forma en que Valeria me había ido sacando de la vida de mi hijo trozo a trozo, mientras yo agachaba la cabeza para no ser el suegro problemático. Pensé en Acción de Gracias, sentado a su mesa mientras ella me insultaba con una sonrisa. Pensé en llamar al teléfono de Andrés y escuchar siempre la voz de ella. Pensé en desaparecer lentamente de la vida de mi hijo mientras ellos vivían en una casa que yo había pagado. ¿Sabes qué es exagerado?, dije por fin. Que me digan que no soy bienvenido en una casa que es mía. Que mi hijo elija hacerme daño porque su esposa se lo exige. Que me dé cuenta de que crié a alguien capaz de descartarme tan fácilmente. No te estoy descartando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, te quiero. Entonces, ¿por qué enviaste ese mensaje, Andrés? Mi voz se quebró a pesar de todo. ¿Por qué no la enfrentaste ni una sola vez? Solo una. Abrió la boca, la cerró, apartó la mirada, y ahí estuvo la verdad que los dos sabíamos, pero él no se atrevía a decir. Le tenía miedo a Valeria, a su carácter, a sus enfados, a su manipulación. Él había elegido el camino fácil, y el sacrificio había sido yo. Necesito que te vayas ahora, dije al fin, en voz baja. Papá. 30 días, Andrés. El aviso es oficial. Tienes 30 días para encontrar otro sitio donde vivir. Cuando se fue, me quedé sentado en mi cocina temblando. ¿Qué había hecho? Acababa de desalojar a mi propio hijo, a mi único hijo, al niño al que había criado solo después de que su madre nos abandonara. Al hombre al que había ayudado, apoyado y amado incondicionalmente durante 34 años. Pero mientras permanecía allí, algo empezó a imponerse sobre el miedo. Una certeza fría y firme. Saqué el portátil y empecé a hacer listas. Lo primero era la documentación. Fui al archivador y saqué la escritura de la casa, los papeles de la hipoteca, cada recibo de pago. Mi nombre, solo mi nombre. La casa era mía, legal y completamente. Andrés y Valeria no habían aportado nada, ni a la entrada, ni a la hipoteca, ni a los impuestos. Lo segundo era entender bien mi posición legal. Investigué las leyes de inquilinos, los procedimientos de desalojo, los derechos de propiedad. Tomé notas con la misma letra ordenada que había aprendido en mi primer trabajo en este país como auxiliar administrativo mientras estudiaba español por las noches. Lo tercero era prepararme para el siguiente movimiento de Valeria, porque sabía que lo habría. Ya conocía su tipo, había tardado, pero por fin la veía con claridad. No iba a aceptar esto en silencio, iba a pelear, a manipular, a intentar girar a Andrés completamente en mi contra, pero esta vez yo no estaría desprevenido. Esta vez protegería lo que era mío. A la mañana siguiente fui al despacho de la abogada que había tramitado mi testamento 2 años atrás, Patricia Herrera. Patricia rondaba los 50, mirada afilada y cero tolerancia a las tonterías, exactamente lo que necesitaba. Quiero asegurarme de que el aviso de desalojo es legalmente impecable, le dije, deslizándole los papeles sobre el escritorio. Ella los leyó despacio, con expresión neutra. ¿Este es tu hijo y su esposa? Sí. ¿Y han vivido allí sin pagar alquiler durante 5 años? Sí. Yo puse la entrada. La casa está completamente a mi nombre. Ellos jamás han pagado ni $1 de hipoteca ni de impuestos. Patricia se recostó en su silla. Entonces, legalmente, estás totalmente en tu derecho. El aviso de 30 días es correcto, pero, Rafael, se detuvo, eligiendo bien las palabras. ¿Estás seguro de querer seguir adelante? Los conflictos familiares pueden volverse muy feos muy rápido. Ya es feo, respondí en voz baja. Yo solo lo estoy formalizando. Asintió despacio. Muy bien. Presentaré hoy mismo la demanda de desalojo ante el juzgado. También deberías considerar hacer una tasación formal del inmueble y documentar cualquier daño en la casa. Si han hecho modificaciones sin autorización o hay desperfectos,
querrás tener pruebas. No lo había pensado. ¿Puedes recomendarme a alguien? Escribió un nombre y un número en una tarjeta. Guillermo Morales. Es meticuloso y rápido. Dile que vas de mi parte. Al salir de su despacho, mi teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. Tenemos que hablar, por favor. No respondí. 2 días después, Guillermo Morales recorrió la casa conmigo mientras Andrés y Valeria estaban en el trabajo. Yo, por supuesto, conservaba mi juego de llaves. Era mi casa. Le había avisado a Andrés por mensaje de que iba a hacer una inspección como era mi derecho legal. Lo que Guillermo encontró me heló la sangre. Estas paredes eran muros de carga, dijo, señalando el salón convertido en concepto abierto. Alguien las ha tirado sin permiso. Es una modificación estructural seria y una violación del código de construcción. Miré el espacio. Recordé cuando Andrés me habló por primera vez de la reforma. Valeria estaba entusiasmada. Vamos a abrir todo el espacio, quedará súper moderno. Yo pensé que hablaban de pintar y decorar. Hay más, añadió Guillermo llevándome al baño principal. Mira esto, han cambiado toda la fontanería. Tampoco encuentro permisos en los registros de la ciudad. Y este alicatado golpeó suavemente la pared. Sonó hueca. Detrás hay filtraciones, seguro. Está mal instalado. Esto pueden ser decenas de miles de dólares en reparaciones. Mi casa, mi inversión, la estaban destrozando. Tendré el informe completo para el viernes, dijo Guillermo al despedirse. Pero tiene que saberlo, señor Rafael. Entre la obra sin permiso y los daños por agua, está mirando una cantidad muy seria de dinero si quiere arreglar esto como es debido. Cuando se fue, me quedé sentado en el coche, frente a la casa que había comprado con tanta ilusión 5 años antes, la casa que se suponía que aseguraría el futuro de mi hijo. En vez de eso, Andrés y Valeria la habían destripado, modificado y dañado sin consultarme, sin permiso, sin siquiera ser honestos con lo que estaban haciendo. Esa tarde sonó el teléfono. Valeria. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo. Rafael. Su voz estaba helada, cortante. Ya no había papá. Recibimos tu notita sobre la inspección. ¿Cómo te atreves a invadir nuestra intimidad así? Es mi casa, Valeria. Tengo todo el derecho legal. Derecho legal. Soltó una carcajada seca. Estás intentando dejarnos en la calle justo antes de Navidad. ¿Qué clase de padre hace eso? La clase de padre cuyo hijo le dice que no es bienvenido en una propiedad que él compró. Respondí. Silencio. Luego, esa casa ha sido nuestro hogar durante 5 años. Nuestro. Hemos puesto nuestro corazón y nuestra alma ahí. La hemos dejado preciosa. ¿Y crees que puedes arrebatárnosla así como así? No les estoy quitando nada. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Andrés nunca te perdonará por esto. Su voz se volvió viscosa, venenosa. Vas a morir solo, viejo. Sin hijo, sin nietos, sin familia. ¿Eso es lo que quieres? La amenaza era clara. Elige la casa y pierde a tu hijo para siempre. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Has hecho modificaciones estructurales en mi propiedad sin permiso. Has tirado muros de carga, provocando daños por agua. Lo tengo todo documentado. No puedes, tartamudeó. 30 días, Valeria. El reloj ya corre. Colgué. Me temblaban las manos, el corazón se me salía del pecho, pero lo había hecho. Me había enfrentado a ella. Por primera vez, después de meses de manipulación y crueldad, yo había empujado de vuelta. Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza. Vas a morir solo. Y sí tenía razón. Estaba destruyendo la relación con mi hijo por una casa. Pero no se trataba solo de la casa. Era cuestión de respeto, de dignidad, del hecho de que me habían tratado como si fuera desechable. A las 2 de la mañana, mi móvil vibró. Un correo de Patricia Herrera. Rafael, la demanda de desalojo ya ha sido presentada ante el juzgado. Ahora es oficial. No hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de querer continuar? Me quedé mirando la pantalla un buen rato.
Luego escribí: «Estoy seguro. Adelante». Y pulsé enviar. No había vuelta atrás. El aviso oficial del juzgado llegó a su casa 3 días después. Lo sé porque Andrés me llamó a las 7 de la mañana, la voz apenas contenida. «Una citación del juzgado, papá. ¿De verdad nos has denunciado?» «Es el procedimiento legal, Andrés. Todo tiene que constar por escrito». «Esto es una locura. ¿Nos estás llevando a juicio? ¿A tu propio hijo?» «No, Andrés. Estoy recuperando mi propiedad por los cauces legales. Hay una diferencia». Colgó. 1 hora después aparecieron en mi puerta, los dos. Desde la ventana vi cómo Valeria prácticamente arrastraba a Andrés por el camino de entrada, el rostro retorcido de furia. Abrí antes de que llamaran. «Tenemos que hablar», dijo Valeria, entrando a empujones en mi casa. «Ahora mismo». «Estás en mi hogar, Valeria», contesté con calma. «Te aconsejo que cuides el tono». Se giró hacia mí, los ojos encendidos. «Tu hogar, tu casa. Eso es lo único que te importa, ¿verdad? Propiedades, dinero, cosas. No te importa tu hijo, ni su felicidad, solo tu bendita inversión. Tiraste muros de carga sin permisos», dije sin alterarme. «Has causado daños por filtraciones. Probablemente has devaluado mi propiedad». «La mejoramos», gritó. «La dejamos preciosa. Convertimos esa casa vieja y aburrida en algo moderno y valioso, y así nos lo pagas. La destrozasteis, y lo hicisteis sin pedirme permiso». Andrés dio un paso al frente, pálido. «Papá, por favor, ¿podemos hablar de esto con calma?» «Llevo meses intentando hablar con ustedes, Andrés», respondí. Cada vez que llamé fue Valeria quien contestó. Cada vez que fui me hicieron sentir un intruso. Y cuando esperé pasar la Navidad con ustedes en una casa que yo pagué, me dijiste que no fuera. Fue un error. Fue a decir él. Fue una decisión. Lo interrumpí. Tomas muchas decisiones, Andrés. Decidiste dejar que tu esposa me insultara en acción de gracias. Decidiste dejar de llamarme. Decidiste apartarme de tu vida. Ahora yo estoy tomando una decisión también». La expresión de Valeria cambió de golpe. La rabia se transformó en algo calculador, peligroso. «¿Quieres ponerte duro? Perfecto», dijo en voz baja. «Yo también sé jugar». Sacó el móvil y empezó a teclear furiosamente. «Ahora mismo voy a publicar en redes cómo el anciano padre de Andrés lo echa de su casa justo antes de Navidad, cómo lo deja prácticamente en la calle. Tengo 5.000 seguidores, Rafael. Mañana todo el mundo sabrá qué clase de persona eres». «Hazlo», respondí, a pesar del nudo en el estómago. «Y yo llamaré a todas las cadenas de televisión de la ciudad. Padre cruel desahucia a su hijo en fiestas. Venderá mucho. Pero la otra versión también funciona. Pareja egoísta destroza la casa de su casero y la deja llena de obras ilegales y daños. Y yo tengo fotos, informes y facturas». La cara de Valeria se puso roja. «Te vamos a denunciar», escupió. «Por daños emocionales, por todo lo que hemos invertido en esa casa». «¿Con qué dinero, Valeria? Dejaste tu trabajo, ¿recuerdas? Y tú, Andrés», lo miré. «¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Te alcanza para un abogado que pueda pelear esto?» El silencio fue la respuesta. «Les quedan 26 días», dije, más despacio, de repente agotado. «Les aconsejo que los usen para buscar otro lugar donde vivir». Cuando se fueron, me desplomé en el sofá, temblando. Aquella confrontación me había dejado vacío. Las amenazas de Valeria resonaban en mi cabeza. Redes sociales, noticieros, humillación pública. ¿Qué había desencadenado? Durante los 3 días siguientes, apenas salí de casa. Estaba agotado física, emocional y espiritualmente. Sí, me había plantado, pero ¿a qué precio? Apagué el teléfono, no miré el correo, ni siquiera abrí las redes. Solo necesitaba silencio, paz, tiempo para respirar y recordar por qué estaba haciendo esto. Pasé esos días en mi jardín, el que llevaba 15 años cuidando. Podé mis rosales, regué mis hierbas, me senté al sol del invierno
dejando que el silencio me reconstruyera. Al tercer día, mi vecina Marta apareció con una cazuela. «Hace días que no te veo», dijo con suavidad. «¿Estás bien?» Estuve a punto de mentir. Estuve a punto de decir que todo iba perfecto. Pero Marta había sido mi vecina durante 12 años. Estuvo allí cuando pasé por el tratamiento del cáncer. Me conocía. «Estoy teniendo problemas con Andrés y con su esposa», admití. «Lo he oído». Dejó la cazuela en la mesa. «Valeria publicó algo en internet. Hay bastante gente comentando». Sentí que se me hundía el estómago. «¿Qué dijo?» «Que los estás echando, que eres cruel y vengativo». Marta hizo una pausa. «Pero, Rafael, yo también te conozco, y sé que no harías algo así sin una muy buena razón». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Los ha puesto en mi contra, Marta, a mi propio hijo, y han arruinado mi casa, la que compré para ellos. Tiraron muros de carga, provocaron filtraciones, no pidieron ningún permiso, van a ser decenas de miles de dólares en arreglos». Los ojos de Marta se abrieron de par en par. «Ay, Rafael, no sé si estoy haciendo bien», confesé, pero no podía seguir permitiendo que me trataran como si no importara. Marta me apretó la mano. «Entonces mantente firme. ¿Me oyes? No te eches atrás». Ese apoyo tan simple, tanta confianza puesta en mí, fue como agua en un desierto. No estaba completamente solo. A la mañana siguiente me desperté más fuerte. Las palabras de Marta me habían devuelto algo que me faltaba: validación. No estaba loco. No era cruel. Estaba protegiéndome. Volví a encender el teléfono. 17 llamadas perdidas de Andrés, 8 de números desconocidos, decenas de mensajes. Empecé a leerlos con cuidado. La mayoría eran de mi hijo. «Llámame, por favor. Tenemos que arreglar esto. Papá, te lo suplico». Pero hubo 3 mensajes que destacaron. Venían del móvil de Valeria, pero el tono era distinto, más suave, casi conciliador. «Rafael, soy Valeria. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Podemos hablar, solo tú y yo. Sé que he cometido errores. Me gustaría disculparme como es debido. ¿Café esta semana? Quiero a Andrés. Sé que tú también. Arreglemos esto por él». Me quedé mirando esos mensajes. ¿Sería sincero o era otra maniobra? Decidí ignorarlos. 1 hora después sonó el timbre. Valeria estaba sola en el porche. Iba vestida de manera sencilla, vaqueros, suéter, casi sin maquillaje. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. «Sé que no quieres verme», dijo en voz baja, «pero por favor, dame 5 minutos». Contra mi instinto, la dejé entrar. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo, aparentando fragilidad. «He sido horrible contigo», empezó. «Lo sé. Estaba celosa, supongo, de la relación que tienes con Andrés, de lo mucho que te quiere. Sentía que tenía que competir por su atención, y lo llevé fatal». Su disculpa sonaba ensayada, pero las lágrimas parecían auténticas. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», continuó. «El mensaje de Navidad fue: fui pequeña y cruel. Andrés ni siquiera quería enviarlo. Lo obligué. Y estoy tan arrepentida». No dije nada. Solo la observé. «Sé que nos equivocamos con la reforma», siguió. «Tendríamos que haberte pedido permiso. Tendríamos que haber pedido licencias. Estábamos emocionados por hacer la nuestra, por sentir que era nuestro hogar. Y metimos la pata, a lo grande». Alzó la vista con lágrimas resbalando ahora sí por sus mejillas. «Por favor, no hagas esto. No nos eches. Arreglaremos todo. Pediremos las licencias retroactivamente. Pagaremos todas las reparaciones. Solo, por favor, no nos quites nuestra casa». «Nuestra casa». Ahí estaba otra vez. «Haré lo que sea», susurró. «Pediré disculpas en público. Borraré todas mis publicaciones. Firmaré lo que quieras diciendo que eres un maravilloso suegro. Lo que sea».
Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Eso no era arrepentimiento, era desesperación. Estaba ofreciéndome todo menos lo único importante. ¿Quieres a mi hijo, Valeria?, pregunté. Parpadeó sorprendida. Por supuesto que lo quiero. Entonces, ¿por qué has pasado el último año aislándolo de su padre? ¿Por qué interceptabas mis llamadas? ¿Por qué lo hacías sentir culpable cada vez que quería verme? Yo, empezó. No me mientas. No ahora. Me incliné hacia adelante. ¿Quieres que retire el desalojo? De acuerdo. Esto es lo que necesito. Que me respetes de verdad. Que dejes de tratarme como una amenaza y que permitas que Andrés tenga una relación normal con su padre sin que tú lo castigues por ello. Su cara cambió. Solo por un segundo. Lo vi, un destello de rabia, de resistencia. No quería ceder ese control. Puedo hacerlo, dijo, pero la voz estaba tensa. No, no puedes. Me puse de pie. Porque no me ves como a una persona, Valeria. Me ves como una rival, un obstáculo, y nada de lo que haga va a cambiar eso. Eso no es verdad. El desalojo sigue en pie. Te quedan 23 días. Sus lágrimas desaparecieron al instante. La máscara cayó. Te vas a arrepentir de esto, viejo, escupió. Andrés nunca te lo perdonará. Vas a pasarte la vida solo, preguntándote por qué tu hijo no llama, por qué no te visita, por qué nunca conoces a tus nietos. Lárgate, dijo señalando la puerta. Se marchó dando un portazo. Me quedé en el silencio del salón, el corazón desbocado, pero con la mente extrañamente clara. Valeria acababa de mostrarme quién era en realidad. Las lágrimas, la disculpa, la vulnerabilidad, todo era actuación, manipulación, y yo casi había caído. Esa misma tarde llamé a Patricia Herrera. Mi nuera ha intentado manipularme para que retire el desalojo, le conté. No me sorprende, respondió. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que no. Bien. Pude oír la aprobación en su voz. Rafael, llevo 25 años en esto. He visto muchos pleitos por herencias y propiedades familiares, y en mi experiencia, quienes pelean con más rabia suelen ser los que más tienen que esconder. ¿Qué quieres decir? Creo que deberías contratar a un investigador privado que mire el pasado de Valeria, sus finanzas. Algo me dice que aquí hay más que un simple drama familiar. Un investigador privado. Sonaba extremo. Pero un mes antes, desalojar a mi hijo también me habría parecido extremo. Mándame a alguien de confianza, dije al fin. La investigadora, una mujer llamada Silvia Rivera, vino a mi casa 2 días después. Tendría unos 40 años, profesional, directa, el tipo de persona que yo apreciaba. Patricia habla muy bien de ti, dijo instalando su portátil en mi mesa de la cocina. Me contó que necesitas información sobre tu nuera. Le expliqué la situación. El desalojo, la manipulación, los cambios de humor de Valeria. Silvia tomó notas. ¿Sabes su apellido de soltera? Muñoz, respondí. Valeria Muñoz. ¿Algún trabajo anterior? Me di cuenta de que casi no sabía nada de su pasado. Había trabajado en una agencia de marketing cuando conoció a Andrés, pero no recordaba el nombre. Lo dejó hace poco para montar su negocio, del que nunca aclaró detalles. Veré qué encuentro, dijo Silvia. Dame una semana. 4 días después, un sábado por la mañana, sonó el timbre a las 9. Era Silvia. Llevaba el portátil bajo el brazo y una expresión seria. Tenemos que hablar ya, dijo sin rodeos. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Valeria Muñoz, comenzó. No es exactamente quien dice ser. ¿Cómo que no? Su nombre es real, admitió. Pero el trabajo de marketing del que le habló a tu hijo duró 3 meses. La despidieron por malversar pequeñas cantidades de dinero. Cogía efectivo de caja chica, falsificaba notas de gastos. La empresa decidió no denunciar, pero la vetó en el sector. Sentí un frío en el estómago. Andrés no sabía nada de eso. Hay más. Silvia pasó a otro documento.
Después trabajó en una inmobiliaria. También la echaron, esta vez por falsificar firmas de clientes en documentos. Otra vez sin denuncia porque la empresa quería evitar escándalos. Pero el patrón es claro. Valeria tiene un historial de conductas financieras dudosas. Silvia hizo clic en otra pestaña. También tiene deudas, muchas, tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso un préstamo rápido que pidió hace 3 meses. En total, más de $60.000. 60.000, repetí en voz baja. Y aún así, dejó su trabajo para montar un negocio. Hay algo más. El rostro de Silvia se endureció. Encontré búsquedas recientes donde ella investiga leyes de propiedad, específicamente usucapión y derechos de los inquilinos. Ha estado leyendo sobre cuánto tiempo tiene que vivir alguien en una casa antes de poder reclamar algún tipo de derecho sobre ella. Las piezas encajaron de golpe. Valeria no había intentado echarme de la vida de Andrés solo porque le cayera mal. Había intentado establecer control absoluto sobre la casa, mi casa, para poder reclamarla como suya algún día. Esto ya no iba de tensión familiar. Se trataba de un intento de robo. ¿Qué hago?, pregunté. Lo documentas todo y te aseguras de que el desalojo se cumpla, respondió Silvia. Porque si se quedan más allá de esos 30 días, se convierten en inquilinos de difícil desalojo y sacarlos será muchísimo más complicado. Salí de la reunión con copias impresas de todo lo que había encontrado. Pruebas, evidencias, papel tras papel, revelando quién era realmente Valeria. Aquella noche invité a Andrés a cenar. Solo a él. Le mandé un mensaje. Por favor, ven solo. Tenemos que hablar. Es importante. Llegó con gesto tenso. Si esto es por lo del desalojo... Siéntate, Andrés. Lo interrumpí. Le preparé su comida favorita, carne al horno con patatas, como cuando era niño. Comimos en un silencio espeso. Luego dejé la carpeta sobre la mesa. He contratado a una investigadora para que mire el pasado de Valeria, dije. Su cara se puso blanca. ¿Hiciste qué? Léelo, contesté, sin subir la voz. No voy a... Andrés, seguí igual de calmado. Léelo, por favor. Abrió la carpeta. Observé su rostro mientras pasaba las hojas una por una. Los despidos, la malversación, las firmas falsificadas, las deudas, las búsquedas sobre leyes de propiedad. Esto no puede ser, susurró. Valeria me dijo que dejó esos trabajos por ambientes tóxicos. Ella... ¿Te mintió? No, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lleva meses planificando esto, Andrés, continué. El aislamiento, la reforma sin permisos, todas las veces que te dijo nuestra casa. Estaba intentando afianzar su posición sobre mi propiedad. Eso es absurdo. ¿Lo es? Mira las pruebas, mira sus deudas. Necesita dinero, Andrés. Vio una oportunidad en mi casa. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. Estás equivocado. Tienes que estarlo. Valeria me quiere. Yo... Estoy seguro de que te quiere, concedí, pero también quiere lo que tú puedes darle. Estabilidad, una casa, una salida a sus problemas económicos. Tengo que hablar con ella, agarró la carpeta. Andrés, espera. Pero ya se había ido. Me quedé solo en la mesa, con la carne enfriándose. Lo había hecho. Le había mostrado la verdad. Ahora solo quedaba ver si quería verla. 3 horas después, el móvil vibraba sin parar. Llamadas de Andrés, llamadas de Valeria, más llamadas de Andrés. No contesté. Al final llegó un mensaje de mi hijo. Tenemos que hablar los 3, mañana, por favor. Respondí. En mi casa, a las 10. Y, Andrés, quiero la verdad esta vez. A la mañana siguiente, llegaron por separado. Andrés parecía no haber dormido. Valeria tenía el semblante acorralado, peligroso. Nos sentamos en el salón. Tenía copias del informe de Silvia sobre la mesa. ¿Es verdad?, preguntó Andrés con la voz hueca. Lo de las empresas, el dinero, las deudas. Esos informes están sesgados, replicó Valeria.
Las compañías necesitan chivos expiatorios. Yo no hice nada malo. Más de $60,000 en deudas, Valeria, insistió él. ¿Pensabas contármelo algún día? Lo tenía controlado, replicó ella. ¿Dejando tu trabajo? La voz de Andrés empezó a quebrarse. ¿Gastando dinero en reformas que no podíamos pagar? ¿Buscando formas de quedarte con la casa de mi padre? Eso no es lo que estaba haciendo. Pero su tono era demasiado agudo, demasiado defensivo. Hablé yo, tranquilo. Llevas meses aislando a Andrés de mí, destruyendo mi propiedad, investigando cómo apropiarte de una casa que no es tuya. Dime, Valeria, ¿cuál era tu plan final? Me miró con un odio puro. Lo has envenenado contra mí. No soportas que me haya elegido a mí, así que... Responde a la pregunta. Silencio. Entonces habló Andrés, con una frialdad en la voz que nunca le había oído. Lárgate, Valeria, fuera de esta casa. Ahora. Valeria nos miró a los dos, comprendiendo que había perdido. La máscara se hizo añicos. Os vais a arrepentir, me escupió. Los dos. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, Andrés se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. Lo siento tanto, papá, susurró al fin. Lo siento muchísimo. Me senté a su lado. Andrés. Le creí todo, continuó, con la voz rota. Le creí lo de los trabajos, lo de las deudas, lo que decía de ti. Me convenció de que tú eras el problema, que eras controlador, manipulador, y todo el tiempo la manipuladora era ella. Fue muy convincente, dije despacio. Eso no es excusa. Le temblaba la barbilla. Tú eres mi padre. Me criaste solo. Trabajaste en 2 empleos para que yo tuviera todo. Y yo te elegí el peor de los lados. Te mandé ese mensaje diciéndote que no vinieras a tu propia casa en Navidad. ¿Qué clase de hijo hace eso? El tipo de hijo que está siendo manipulado por alguien que sabe muy bien cómo hacerlo. Respondí. Debería haberlo visto. ¿Cómo contestaba tus llamadas? Los comentarios que hacía de ti, tan sutiles que parecía que yo los imaginaba. ¿Cómo se enfadaba si yo quería visitarte? Me decía que ser un buen marido era apoyarla en todo y yo solo te estaba abandonando. Estás aquí ahora, dije en voz baja. No merezco tu perdón. Tal vez no, admití, pero lo tienes igual. Nos quedamos en silencio. Mi hijo, mi niño, había vuelto del lugar oscuro donde Valeria lo había llevado. ¿Y ahora qué?, preguntó al rato. Ahora te mudas de esa casa. El desalojo sigue en pie, asintió. Lo sé. Empezaré a buscar piso hoy mismo. Lo de Valeria se acabó. No puedo estar con alguien que haría algo así. Va a intentar convencerte, le advertí. Lo sé, dijo, pero ya he terminado con la manipulación. Se acabó elegirla a ella sobre ti. Durante las siguientes 2 semanas, Andrés fue sacando sus cosas de la casa. Valeria lo intentó todo. Lágrimas, gritos, promesas de cambiar, amenazas con hacerse daño. Pero él se mantuvo firme. Presentó la demanda de divorcio. Ella, mientras tanto, se negó a irse. Alegó derechos como inquilina. Pero Patricia estaba lista. Teníamos documentación de todo. La reforma sin permisos, los daños, el aviso de 30 días, la demanda de desalojo. Cuando el alguacil fue a hacer cumplir la orden, Valeria les gritó desde la puerta. «Esta es mi casa. He vivido aquí 5 años. No pueden echarme». «Señora», respondió él, «esta propiedad pertenece legalmente a Rafael. Recibió un aviso formal. Tiene que desalojar. Me llamó de todo, que había arruinado su vida, que era un viejo vengativo que había destruido su matrimonio porque no soportaba ver a su hijo feliz. Pero al final se fue. Me quedé de pie en medio de la casa después de que se marchara, observando los daños, los muros tirados, las manchas de humedad, el desastre que habían dejado en algo que yo había levantado con mi dinero ganado con tanto esfuerzo.
Las reparaciones, según los presupuestos, serían unos $43,000. Dinero que yo no tenía, simplemente ahí, esperando. Pero la casa volvía a ser mía. Mi propiedad, mi seguridad, mi inversión, y Valeria ya no podía tocarla. 2 semanas después, recibí una carta del abogado de Valeria. Me demandaba por enriquecimiento injusto, alegando que había mejorado la propiedad y que merecía que yo la compensara por la reforma. Se la llevé a Patricia. Mi abogada se echó a reír. ¿De verdad?, dijo. Destruyó tu casa con obras ilegales y ahora quiere que le pagues por ello. Esto lo van a tumbar en un segundo. Y así fue. El juez solo necesitó ver la documentación, las violaciones al código de construcción, la falta de permisos, los daños ocasionados. Desestimó la demanda de Valeria de inmediato. No solo eso, ordenó que ella pagara mis costas legales. 3 meses después, Valeria se declaró en bancarrota. Supe por Andrés que se había mudado de nuevo a casa de sus padres en otra ciudad. Su negocio online nunca llegó a despegar. Sus deudas siguieron creciendo. Sin el sueldo de mi hijo, no pudo mantener el estilo de vida que había construido a base de tarjetas de crédito y mentiras. La casa la vendí 6 meses más tarde. No podía costear las reparaciones, así que la vendí tal cual a un promotor. Aún así, obtuve beneficio, no tanto como si hubiera estado impecable, pero suficiente. Suficiente para asegurar mi jubilación, suficiente para demostrarme que había valido la pena plantarme. Andrés me ayudó a recoger las últimas cajas. Mientras cargábamos cosas en el coche, se detuvo. «Nunca te di las gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por pelear por ti mismo, incluso cuando eso significaba pelear contra mí. Podrías haber aceptado todo, podrías haberte dejado empujar fuera de mi vida. Muchos padres lo hacen». «Yo no soy muchos padres», respondí. Sonrió. Una sonrisa real, la primera sincera que le veía en más de un año. «No», admitió, «no lo eres». Esa noche fuimos a cenar solo los dos como antes de Valeria. Hablamos de todo, de su trabajo, de mi jardín, de sus planes. Me preguntó por mi salud, por mis amigos, por mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba a mi hijo, no porque hubiera ganado ninguna guerra, sino porque me negué a perderme a mí mismo. Pasó un año, luego otro. Mi vida cambió de formas que nunca habría imaginado. Con el dinero de la venta de la casa, por fin hice el viaje a Japón con el que había soñado durante décadas. Pasé 3 semanas allí, visitando templos, bañándome en aguas termales, comiendo platos que me hacían cerrar los ojos de puro placer. Le mandé postales a Andrés desde Kioto, desde Tokio, desde un pueblito en las montañas. Al volver, Marta me convenció para entrar a su club de lectura. Me encontré rodeado de personas fuertes como yo, en su mayoría mujeres, que habían sobrevivido a divorcios, enfermedades, hijos difíciles, problemas económicos, personas que se negaban a volverse invisibles. Con parte del dinero invertí en mi jardín. Construí un pequeño invernadero, empecé a cultivar orquídeas, rosales raros y hortalizas que vendía en el mercado local de productores. Se convirtió en un pequeño negocio, no como para vivir de ello, pero sí suficiente para darme propósito, comunidad, algo que cuidar y ver crecer. En el barrio empezaron a llamarme el señor de las orquídeas. Andrés venía a cenar todos los domingos. Se convirtió en nuestra tradición. Llegaba a las 5 con vino o postre y cocinábamos juntos mientras él me contaba su semana, su trabajo, sus sesiones de terapia. Sí, terapia. Empezó a ir a un psicólogo para trabajar lo que él llamaba los años Valeria, para entender cómo había permitido que lo manipularan así. Estaba tan obsesionado con ser un buen esposo, me confesó una noche, que creí que apoyarla significaba decirle que sí a todo, incluso cuando era cruel. Ahora ya sabes que no es así, le dije. Lo sé gracias a ti. Tiempo después empezó a salir con alguien de nuevo,
con mucha más prudencia. Me presentó a Laura 6 meses después de empezar. Era directa, amable, y cuando no estaba de acuerdo con Andrés, lo decía con respeto y claridad. «Tu papá es increíble», le dijo a mi hijo durante una cena. «Irse solo a Japón a su edad, eso es coraje». «Es la persona más fuerte que conozco», respondió él, y el orgullo en su voz me llenó el corazón. Yo seguí con mi vida, mis plantas, mis libros, mis amigos, mi pequeño puesto en el mercado. Mientras tanto, la vida de Valeria fue cayendo en picado. La bancarrota destrozó su historial crediticio. Probó a montar varios negocios en Internet. Todos fracasaron. Pasó de casa de sus padres a un estudio diminuto y de vuelta a casa de ellos. Se comprometió con un hombre al que conoció en línea, pero el compromiso terminó en cuanto él descubrió sus deudas y sus antecedentes laborales. «Me sigue llamando», me dijo Andrés un domingo, desde números ocultos. «Dice que quiere cerrar ciclos». No le contesto. «Bien», respondí. 2 años después del desalojo, recibí un mensaje suyo en una red social. «Espero que estés contento. Me arruinaste la vida, me quitaste todo. Solo porque no soportabas verme feliz con tu hijo. Ojalá haya valido la pena». Me quedé mirando ese mensaje mucho rato. Luego la bloqueé y lo borré, porque Valeria jamás entendió algo fundamental. Yo no había destruido su vida. Lo hizo ella sola, con sus mentiras y su codicia. Yo solo me negué a ser su víctima. Mi teléfono sonó. Era Andrés, llamando en su descanso para comer. «Hola, papá. Solo quería oír tu voz». «Aquí estoy», respondí sonriendo. «Ya lo sé. Te quiero». «Yo también te quiero, hijo». Miré alrededor de mi salón, las fotos en las paredes, yo en Japón, yo en el mercado, Andrés y yo riendo. Miré el invernadero a través de la ventana, las orquídeas floreciendo. Miré la vida que había construido. No a pesar de haberme plantado, sino gracias a ello. En mi 67º cumpleaños, Andrés me organizó una fiesta. Vinieron Marta y Carmen, las señoras del club de lectura, los vecinos, Laura. Comimos pastel en el jardín. Andrés se levantó con una copa en la mano y dijo: «Por mi papá, que me enseñó que amar no significa perderse a uno mismo, que poner límites no es crueldad, que protegerse es un acto de valentía». Todos alzaron sus vasos y yo pensé, esto es la verdadera victoria. No la venganza, no el disfrute morboso ante la caída de Valeria, sino la paz, la plenitud, una vida vivida en mis propios términos. Había sobrevivido a esto también. No solo sobrevivido, había aprendido a florecer. Y si quieres saber qué me dejó toda esta historia, te lo diré claramente. Plantarte no es ser cruel, es necesario. El amor no exige que aceptes malos tratos. Proteger lo que es tuyo, tus límites, tu dignidad, tu hogar, no es egoísmo, es supervivencia. Podría haber aceptado que me empujaran fuera de la vida de mi hijo. Muchas personas lo habrían hecho. Yo elegí otra cosa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías luchado o te habrías quedado en silencio? Piénsalo. Y recuerda algo, tú le enseñas a la gente cómo puede tratarte. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Ojalá te dé el valor de defenderte cuando llegue el momento. Te mereces respeto, nunca lo olvides.